las últimas décadas, en las universidades públicas se ha implementado una estrategia de privatización que consiste en aplicar poco a poco medidas que eliminen su carácter público y gratuito, favoreciendo con ello la desaparición de la educación como un derecho y fortaleciendo la visión que ve a la educación como un servicio y una mercancía. En la UNAM, esto sucede a través de dos niveles. El primero consiste en la privatización de la educación pública y que refiere a la imposición de los enfoques del sector privado, mercancía, ganancia, costo-beneficio en el sector público. Esto está representado por todas aquellas modificaciones que crean normativa y socialmente la noción de que las transformaciones en la educación pública, ajustadas al mercado, la iniciativa privada y los intereses particulares, son actualizaciones y ajustes a la realidad y no a la destrucción del sentido público de la educación como derecho, como si los cambios en la universidad no fueran vinculados al grueso de contrarreformas del sistema educativo nacional. El segundo tipo se refiere a la privatización en la educación pública, que está representado por la apertura del sector público al sector privado, en la medida en que la iniciativa privada participa en el diseño, gestión y suministro de diferentes aspectos de la educación pública. Esto es observable en la imposición de cobros a servicios al alumno como a maestros y trabajadores, que encarecen e imposibilitan el acceso al derecho a la educación para grandes mayorías en el país. En la UNAM, los cobros ilegales han ido en aumento en los últimos años y pareciera que es completamente normal que esto sea así. Muchos ejemplos han aparecido en la prensa debido a diversas denuncias de cobros que se efectúan al interior de los recintos en la universidad. Algunos ejemplos de ellos son: en 2009, la Facultad de Contaduría y Administración cobra, por sus maestrías en Administración, Finanza y Auditoría, 20 salarios mínimos diarios vigentes, alrededor de 1,100 pesos, junto con el concepto de proceso de admisión, 20 más por inscripción semestral y otros 20 por cada asignatura que el alumno quiera cursar. El 25 de marzo de 2015, a los alumnos de la mayoría de los posgrados de la UNAM, para poder llevar a cabo trámites como la inscripción, reinscripción, certificados académicos, etc., se les obliga a realizar pagos a nombre de patronato universitario, del cual no hay reporte alguno. Encontramos el caso del posgrado de Derecho, en el cual se cobra una inscripción de 5,000 pesos si se desea entrar a la maestría. El 11 de mayo de 2019, un grupo de profesores de la FES Aragón denunciaron que es una práctica común que los estudiantes no obtengan un recibo cuando pagan por utilizar la sala de Fundación UNAM o por seminarios y diplomados. La FES tiene más de 300 diplomados y seminarios cuyos costos van de entre los 11 y los 53,000 pesos y se dan más de una vez, a veces hasta 3 veces al año. En el caso de los viajes de prácticas escolares, cobran la mitad del costo del camión a los estudiantes. Además de los cobros que se efectúan por participar en eventos académicos como encuentros, foros, etc., cobros por inscribirse y participar en cursos y seminarios de institutos o en las actividades culturales y extracurriculares. Por ejemplo, en 2022, en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, los cobros iban desde $20 por asistencia presencial hasta los $150 por participar como ponente. O el caso de Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIALC, cuya inscripción a seminarios está en 2,000 pesos. En ocasiones, cuando se han presentado cuestionamientos a los cobros, las autoridades afirman que estos recursos son destinados al pago de académicos universitarios, cuando ofrecen clases o cursos. Sin embargo, no existen pruebas o estadísticas del porcentaje de académicos que reciben dichos pagos. Asimismo, la mayoría de los académicos que imparten cursos, talleres o seminarios suelen ser parte de la misma planta académica de profesores investigadores de la UNAM, por lo que se entendería que las actividades están incluidas en sus honorarios. ¿O no van de eso las plazas de tiempo completo? ¿En qué se sustentan los cobros en la universidad? En 2015, el entonces coordinador de posgrado, Juan Pedro Laclet, ante el cuestionamiento sobre los cobros en las maestrías respondió: hasta donde yo sé, no existe nada en la reglamentación universitaria que impida cobrar algún tipo de cuotas. De hecho, en la licenciatura se cobra, lo que pasa que es un costo que por inflación es insignificante. Por su parte, el Reglamento General de Pagos, documento que regula la situación de cobros, estipula en su artículo primero los cobros que la universidad tiene autorizados, entre los que están: 1. Por las carreras que imparte en algunas facultades va desde los 60 hasta los 200 pesos. 2. Por asignaturas, 60 pesos. Por cursos de artes aplicadas, 120 pesos. En la Facultad de Música por asignatura, 60 pesos. De los estudiantes del extranjero va de los 500 por materias hasta los 5,000 por un ciclo de licenciatura.
Para los cursos especiales o de graduados que se impartan en las distintas escuelas o facultades, las cuotas serán propuestas por el director de la facultad o escuela correspondiente, previa aprobación del patronato y de la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario. 5. De la Dirección de Cursos Temporales van de los $120 hasta los $440 para extranjeros. 6. Por exámenes, cuyos cobros oscilan entre los 35 a 40 pesos. 7. Por exámenes profesionales, oscilan entre los 800 a los 1.250 pesos. 8. Por otros trámites tales como reposición de credenciales, cambios de grupo, turnos, comprobantes de exámenes médicos, etc. Además, este reglamento, a través del punto 5, ha abierto la puerta a que cada facultad o escuela se reserve el derecho de implementar cuotas y cobros a discreción. Esto ha dado pie a que la privatización sea paulatina y que la comunidad en su conjunto desconozca la cantidad total de cobros legales que se ha implementado. Esto ha contribuido a normalizar los cobros y a desactivar a cualquier oposición estudiantil o magisterial generalizada al fragmentar las medidas de privatización por facultad, centros, escuelas y carreras. Tanto los cobros reglamentados como los que no aparecen en el reglamento hacen parte de la estrategia de privatización de la universidad y contravienen el principio establecido en el artículo 3 de la Constitución mexicana, que estipula el derecho a una educación pública y gratuita, ya que en el artículo 5 la universidad condiciona sus servicios a cambio de pagos puntuales. Artículo 5. Para que los alumnos o exalumnos tengan derechos a los servicios que proporciona esta universidad, deberán pagar previamente la totalidad de su adeudo, no importando el concepto por el cual hayan contraído el mencionado adeudo en el curso de sus estudios. De ahí que el Reglamento General de Pagos sea ilegal, pues así sean 20 centavos de inscripción, es un cobro a la educación pública y atenta contra la Constitución. Por ello, es importante que desde los espacios organizados en defensa de la educación pública construyamos propuestas y demandas conjuntas que le hagan frente a las estrategias que buscan dispersar o hacer ver como minoritario el problema de los cobros y cuotas. Además de continuar exigiendo el aumento del presupuesto a la educación, puesto que todos los servicios por los que se pretende cobrar, así como la ampliación en las matrículas, son situaciones que deben estar contempladas en el presupuesto que la UNAM elabora anualmente. Renunciar a la lucha por el presupuesto con el pretexto de la corrupción que en efecto impera en la UNAM y su nada transparente ejercicio presupuestario implica abandonar la lucha por esta conquista social histórica y eximir a los responsables de garantizar el cumplimiento del derecho a una educación pública y gratuita.